Vale, os voy a compartir pantalla y vamos a empezar directamente. ¿Quién me está escribiendo? A ver, cada vez... Ah, mierda. Cada vez que me escribís algo a Teams, ¿me escucháis? Sí, profe. Cada vez que me escribís algo al chat de Teams, alguien acaba de escribir en el chat de Teams, se me para completamente el programa de Teams y no puedo darle a ningún botón. Se bloquea, ¿vale? Entonces, durante la clase o al empezar la clase o antes de empezar, por favor, no le deis a nada, porque se me bloquea, ¿vale? Voy a salir un momento y ahora vuelvo a entrar. Vale, ya estoy de vuelta. Os comparto la pantalla. Y ahora, ¿por qué no se ve? Ya, sé que veis negro, darme un momento. Ahí deberíais estar viendo algo muy blanco. Ahí deberíais estar viendo la hoja de papel, ¿cierto? No se está compartiendo aún, profe. ¿No? ¿En serio? Ya le di a compartir. Vaya día. ¿Seguís sin ver nada? ¿Nadie ve nada? Ahorita sí. Ya. Vale, vale. ¿Ahora veis? ¿Veis la hoja o no? Sí, profe. Sí se ve. Vale, perfecto. Ya, ok. Está la conexión un poquito mal, no sé por qué, ¿de acuerdo? Entonces, si dejáis de ver en algún momento o pasa algo, me avisáis rápidamente. ¿Vale? Bueno. Pues hoy vamos a hablar, fijaros que estamos hablando de métodos variacionales en mecánica lagrangiana, ¿no? Cómo aplicar métodos variacionales a mecánica lagrangiana. Lo que primero vimos fue que efectivamente toda la mecánica lagrangiana viene de un principio variacional. Y ahora, aprovechando eso, lo primero que hemos visto es el teorema de Nether, cantidades conservadas, todo eso es una consecuencia de la potencia del cálculo variacional aplicado a la mecánica lagrangiana, ¿de acuerdo? Eso ya lo tenemos visto, cerramos esa parte y ahora otra parte dentro de este tema es que nos vamos a dedicar a estudiar geodésicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué vamos a estudiar geodésicas? Pues porque como vais a ver en todo lo que vamos a hacer esta semana y la siguiente, las geodésicas son fundamentales para entender muchas cosas de física. ¿De acuerdo? Ahora, antes de que se me olvide, toda la parte de geodésicas corresponde a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Larga no relativistas y hace una geometrización de la mecánica 1, que es la métrica de Jacobi, el asunto de la métrica de Jacobi. Todo esto de aquí pertenece a eso. Luego nos quedaría por ahí suelto el principio de Hamilton condicionado, que es lo último que vemos en este tema. El principio de Hamilton condicionado quiere decir qué pasa cuando yo mantengo... fijaros que lo que he hecho hasta ahora es las ligaduras, las meto, digamos, dentro de las coordenadas generalizadas. Al coger unas coordenadas generalizadas, yo ya estoy asumiendo las ligaduras y no me tengo que preocupar de ellas. Pero esto solo lo puedo hacer cuando las ligaduras sean holónomas. Si las ligaduras no son holónomas, ¿cómo lo hago? Bueno, pues ahí viene el principio de Hamilton condicionado. Entonces, no nos falta mucho para acabar este tema, porque todo esto de geodésicas son un par de días, no es mucho más, y es teoría, ¿vale? Todo esto de aquí es teoría, todo esto que está en azul es teoría, ¿de acuerdo? La única parte de problemas sería la parte de Nether y la parte de principio de Hamilton condicionado, y entonces es el momento que vayamos hablando de una prueba, ¿sí? Entonces, siguiente prueba. ¿Qué os parece para este fin de semana? No, porque es feriado, pero ¿qué os parece para el próximo fin de semana? Sí está bien de mi parte, profe. Vale. Vamos a preguntarlo de manera distinta. ¿Alguien tiene algo en contra? No. Vale.
Entonces, pongamos que ponemos la prueba el viernes a las 9 de la mañana y dejamos hasta el sábado en la noche. ¿Estaría bien para todos? ¿Alguien tiene algo en contra para eso? Las clases, profe, algunos sí tienen el viernes. Vale, entonces lo podemos poner el sábado a las 9 y terminarlo el domingo por la noche. ¿A eso alguien tiene algún problema? No, profe, estaría bien. Vale, entonces de sábado, entiendo que lo haríamos de sábado a domingo, ¿cierto? Sí, profe. Y, Vale, profe, ¿hasta qué tema iría en esa prueba? pues iría el tema 6, todo esto. Tenemos una semana y media para dar toda esta parte de geodésicas, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí, y luego iríamos al principio de Hamilton condicionado. Todo eso entraría y tendríais, sería un problema, ¿de acuerdo? La prueba en un principio simplemente es un problema. Puede que un problema y una parte y una cuestión teórica, no se lo tengo que pensar, pero haceros a la idea de un problema que es la parte jodida, ¿de acuerdo? Sobre todo esto que hay acá, ¿sí? Y luego ya iríamos a empezar. Los dos temas que nos quedan para este semestre son formulación hamiltoniana de la mecánica clásica y formalismo de Hamilton-Jacobi. Estos dos temas son pesados, ¿de acuerdo? Son pesados porque, bueno, aquí no, bueno, podemos darle un poquito de prisa aquí, ¿de acuerdo? Podemos apretarle un poquito acá, ¿de acuerdo? Sí. Pero no podemos hacer mucho más, ¿de acuerdo? Y aquí, desde luego, tendríamos que mirar a ver cómo acortamos esto un poco, porque es un tema muy largo. La parte importante de este tema es la parte de transformaciones canónicas, que es este primer punto, ¿de acuerdo? Transformaciones canónicas. La verdad es que nadie espera, y de hecho sería la primera vez en la Politécnica, que en esta asignatura se da todo esto, ¿de acuerdo? Que sería el final de la asignatura. Pero bueno, bueno. Si lográramos llegar hasta aquí estaría muy bien, porque la verdad es que esto es algo que sí deberíais saber como físicos. Personas que están estudiando física deberían saber estas cosas de por acá, ¿no? Pero lo cierto es que siempre que se ha intentado dar esta asignatura se ha quedado uno aquí y nunca han llegado acá. Pero yo voy a intentar llegar hasta el final, sí, hasta la función principal de Hamilton y estudiarla un poquito. ¿De acuerdo? De hecho, ecuación de Hamilton-Jacobi. Vale, esto no sé por qué está aquí abajo, porque debería estar aquí arriba. El punto final es este, evolución temporal como transformación canónica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? De tiempo vamos más o menos bien, porque estamos... Ahí tenemos que sumarle una semana, porque estuvimos una semana parados por las protestas. Entonces, nosotros estamos a día... ¿Qué día es hoy? Hoy es 9 de julio. Estaríamos por aquí. Ya tendríamos que estar empezando el formalismo de Hamilton-Jacobi. Fijaros que vamos atrasados, pero a cambio tenemos que restar una semana. Entonces realmente deberíamos estar una semana y media que no tuvimos clase. De hecho, nos han alargado una semana y media el semestre, sí, entonces no pasa nada. Entonces más o menos nosotros deberíamos estar por aquí y más o menos estamos por aquí. Vamos con un par de días de retraso, pero vamos bien. ¿Vale? Bueno, dicho esto y hablado de la prueba, hoy vamos a hablar de geodésicas, como os acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se formula el lagrangiano de una geodésica. Y vamos a ver que todo el lagrangiano de las geodésicas tiene un lagrangiano equivalente, que es el que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una curva geodésica? ¿Quién me sabe decir qué es una geodésica?
Es la distancia mínima que une dos puntos en una superficie esférica. No tiene por qué ser una superficie esférica. Puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, puedes calcular una geodésica sobre un hiperboloide o una geodésica en el espacio donde estás. No tiene por qué ser una esfera, ¿de acuerdo? Entonces, una curva geodésica es una curva de longitud mínima que une dos puntos de una variedad. Claro, una variedad. ¿Qué carajo es una variedad? Bueno, una variedad riemanniana o también pseudo riemanniana. ¿De acuerdo? Bueno, aquí aparece un nombre que es el de variedad. ¿De acuerdo? Y aparece apellido que es el de riemanniana. ¿De acuerdo? Entonces probablemente os preguntéis qué carajos son estas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, a ese respecto en el aula virtual ya se os dejaron apuntes. ¿Sí? Si miráis en el aula virtual, estáis viendo el aula virtual, ¿cierto? Sí. Vale. Si os vais aquí a los anexos, aquí hay esto. ¿Le habéis echado un ojo a todo esto de acá? Es un breve repaso de lo que tenéis en métodos matemáticos para la física. No es algo nuevo, esto ya lo sabéis. Ahora, mi pregunta es, ¿ya lo habéis mirado? ¿Le habéis echado un ojo a todo esto? Un poco. Una breve repasada. ¿Cómo? Más o menos, es que estaba un poco complejo, profe. Pero forma parte del PA de métodos matemáticos. Esto lo habéis visto en métodos matemáticos, ¿cierto? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo? O sea, casi no. Bueno, pues entonces tenéis un problema grave y lo primero que tenéis que hacer es poneros a estudiar esos apuntes. Estos apuntes de aquí son fundamentales para alguien que estudie física, ¿de acuerdo? Por muy matemáticos y muy cerrados que os parezca, esto es fundamental para alguien que estudia física. ¿Por qué? Porque la física ocurre en variedades diferenciales. No ocurre en espacios vectoriales, no ocurre en Rn, no ocurre en ninguno de esos sitios. La física ocurre en una variedad diferenciable. ¿De acuerdo? Si estáis en mecánica clásica, la variedad diferenciable es el espacio euclidio, o si estáis restringidos a una esfera, pues es la esfera, si estáis restringidos a un paraboloide, es un paraboloide, etc. ¿De acuerdo? Si estáis en física relativista, la física relativista ocurre en el espacio de Minkowski. Repito, la física relativista ocurre en el espacio de Minkowski. El espacio de Minkowski no es un espacio vectorial, es una variedad diferenciable, dotado de una métrica, en realidad de un campo de métricas que se llama métrica de Minkowski. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Entonces, si no sabéis eso, nunca vais a entender física. Por tanto, todo esto de aquí lo tenéis que conocer. Primero está en el PEA, no es que algo yo me esté inventando. Si miráis el PEA de métodos matemáticos, todo esto está. Más que nada porque ese PEA lo escribí yo. Entonces, esto está en el programa de estudios de la asignatura de métodos matemáticos. Por tanto, esto se asume que ya lo sabéis. Y lo que no puedo hacer es pararme a daros todo esto porque son 2 meses de teoría y de problemas. Entonces, tenéis que meteros esto en la cabeza como sea. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Os puedo contar más o menos lo que es una variedad. Creo que ya os lo he contado. Pero una variedad es un espacio que tiene coordenadas. Eso es una variedad diferenciable. Un espacio donde podemos tomar coordenadas. Puede haber sistemas globales de coordenadas que cubran toda la variedad. Eso es raro. Y lo más normal es que tengamos zonas de la variedad donde podemos coger un sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Eso es una variedad diferenciable. Es un espacio al que lo podemos dotar de coordenadas diferenciables. Básicamente esa es la idea de variedad diferenciable. ¿De acuerdo?
cualquier superficie suave en R3 o una curva suave en R3 es una variedad, son ejemplos de variedades diferenciables. ¿De acuerdo? Una curva suave es una variedad diferenciable de dimensión 1, una superficie suave puede estar así un poquito curvada, doblada, lo que sea, es una variedad diferenciable de dimensión 2. ¿De acuerdo? Eso es la idea de variedades diferenciables, ¿sí? Entonces, cuando uno pinta una variedad diferenciable, la pinta algo tal que así. Y uno se imagina que esto es una variedad diferenciable, ¿de acuerdo? Que la voy a llamar M, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Eso es una variedad diferenciable. Bueno, una variedad diferenciable que simplemente es un espacio con coordenadas, en principio no podemos hacer física. ¿Por qué no podemos hacer física en una variedad diferenciable? Pues por una razón más sencilla, porque para hacer física tenemos que medir longitudes. Así que toda variedad diferenciable no puede ser simplemente un espacio, para la física, no puede ser simplemente un espacio de puntos con coordenadas, porque ahí no se puede hacer física. Aparte de eso, necesitamos algo que nos diga cómo se miden longitudes. Ese algo es lo que llamamos la métrica, que se suele representar con la letra G. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí dentro, en este espacio, hay definido una métrica. ¿De acuerdo? Esto es una variedad, esto es una métrica. Y esto es una variedad diferenciable. ¿De acuerdo? Variedad diferenciable quiere decir que para cada punto P, ese punto P está mapeado a una zona de Rn. Este punto P está metido aquí a una cierta parte de Rn. Hay un mapa de P a Rn, ¿de acuerdo? Que hace corresponder a cada, aquí estamos en Rn. A cada punto P le hace corresponder un número n de números. Eso son lo que llamamos las coordenadas de P, ¿de acuerdo? Estas son las coordenadas de P, ¿de acuerdo? Que son x1 de P, x2 de P, y así, y así hasta que llegamos a xn de P, que son los números que en Rn le corresponden a este punto que hago la imagen. Esto es una variedad diferenciable. Bueno, pues aparte de eso, en cada punto P de la variedad diferenciable, este parchecito se corresponde con este parche de acá, ¿sí? Lo que pasa es que este parchecito está doblado, mientras que eso es Rn, ¿sí? A este parchecito de aquí, en el entorno de P, aparte lo dotamos de una métrica, ¿de acuerdo? Aquí metemos una métrica. Una métrica en P es G de P, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué es una métrica? Ahora vamos con qué es una métrica. Bueno, la geodésica, antes de ir al asunto de qué es una métrica, la geodésica sería la curva dentro de M de longitud mínima, ¿de acuerdo? Si gamma es una geodésica, entonces la longitud de la curva gamma, que la vamos a escribir así, es mínima. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si a la curva gamma le hacemos una pequeña variación, entonces la variación de L es 0. La variación de la longitud, ¿de acuerdo? Es 0. Para no equivocarnos con el lagrangiano, porque esto es una letra L y se equivoca con el lagrangiano, le vamos a poner otro simbolito. La vamos a poner S. ¿De acuerdo? Sí. Donde esa es la longitud, ¿de acuerdo? Esa es la longitud de esta curva. Por la longitud de esta curva es mínima, quiere decir que si yo hago un pequeño cambio sobre la curva, entonces la variación de la acción es 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el tema de la métrica. Bueno, ¿qué es una métrica sobre una variedad diferenciable? Una métrica sobre una variedad diferenciable es una asignación. Asignación de una métrica
en el sentido de espacio vectorial, ¿de acuerdo? Es decir, una métrica sobre un espacio vectorial a cada punto de la variedad M. Entonces, en realidad no deberíamos hablar de métricas sobre M, porque eso induce a error. Porque cuando uno habla de métrica, normalmente se refiere a una métrica sobre un espacio lineal, sobre un espacio vectorial. Deberíamos llamarlo campo métrico. Eso sería lo correcto. La métrica de Minkowski en realidad no es una métrica sobre un espacio vectorial, es un campo métrico sobre la variedad de Minkowski. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Entonces, repasando, una variedad es un espacio suave que podemos dotar de coordenadas, ¿de acuerdo? Eso es una variedad diferenciable. Una variedad riemanniana o pseudo-riemanniana es una variedad dotada de una métrica, ¿de acuerdo? Y una métrica, en el sentido de las variedades diferenciales, es una asignación de una métrica vectorial a cada punto de la variedad M. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, profe. Y una métrica sobre un espacio vectorial, si sabéis lo que es, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, eso sí, profe. Vale, pues eso es lo que hacemos. Resulta que ya os expliqué que una variedad en cada punto, una variedad, si aquí tenemos nuestra variedad M, esto ya lo expliqué en su día, que en cada punto podemos situar una base de vectores. Lo que quiere decir que en cada punto tenemos un espacio vectorial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es el espacio vectorial en P, que lo llamamos el espacio tangente a M en P. ¿De acuerdo? Es el espacio vectorial tangente en P. Cada punto de una variedad tiene un espacio tangente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Sí recordáis que hemos hablado de esto? ¿Lo recordáis o no lo recordáis? ¿Alguien puede contestarme? Sí, profe. Vale, entonces, tenemos en cada punto de la variedad un punto y en ese punto, a partir de ese punto, generamos todos los vectores que están pegados a ese punto, vamos a decirlo así, y eso genera el espacio vectorial asociado al punto P de la variedad M. Cada punto tiene un espacio vectorial, se llama el espacio tangente a M en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una métrica? Una métrica es algo que de M, de puntos de M, asocia una métrica en los puntos, en los espacios tangentes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es una cosa que para cada punto P de la variedad M le da una métrica en el espacio tangente. ¿De acuerdo? ¿Sí lo tenemos claro? ¿Hasta aquí lo tenemos? ¿Sí? ¿Puede repetir, profe? A ver. Os estoy diciendo que una métrica es algo que a cada punto P de la variedad M le asocia una métrica en el espacio vectorial de P de M. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. ¿Me fui? ¿Me oís? Ya volvió, profe. Ya, vale. Decía que las métricas se representan mediante el elemento de línea. Aquí os va a empezar a sonar las cosas. ¿De acuerdo? El elemento de línea es una forma, es una representación
que podríamos llamar una representación diferencial de una métrica G, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se construye? Bueno, pues dado un sistema de coordenadas x1, xn en M, el elemento de línea el elemento de línea se suele representar con la letra de S2, ¿de acuerdo? Sí, y se define como G y J, ahora os digo que es, bueno, en vez de G y J vamos a poner G alfa beta, ¿de acuerdo? O GAB, ni alfa ni beta, GAB, de X, de XY, de XA, perdón, de XB. Como aquí hay índices arriba y abajo, hay un sumatorio en A y en B, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? Estos son los coeficientes de la métrica G en el punto X, porque recordar que es una métrica en cada punto, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los coeficientes de la métrica G en el punto X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y este es el elemento de línea. Por ejemplo, métrica en el espacio euclídeo. Cuando decimos euclidio es porque al espacio le estamos dotando de una métrica que es la métrica euclidia, ¿de acuerdo? La métrica euclidia se suele representar con la letra delta, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues la métrica en el espacio euclidio le corresponde un elemento de línea que es de S2, tomando coordenadas cartesianas es de X2 más de Y2 más de Z2. Ahora, esto es en cartesianas. Si yo lo quiero escribir en esféricas, ¿cómo escribiríais esto en coordenadas esféricas? A ver. ¿Cómo lo haríais para esta expresión de aquí escribirla en coordenadas esféricas? Claro que sería que el ds es igual al dr al cuadrado más dr al cuadrado diferencial de teta al cuadrado Sí, no, si lo estás diciendo bien. Sale esto. más r al cuadrado allá. La cuestión es, ¿cómo sacas esto? De aquí, ¿cómo llegas aquí? Es exactamente lo mismo, pero escrito en otro sistema de coordenadas. ¿Cómo llegas? Un cambio de variable. Ya, con un cambio de variable. Exactamente cómo, cuéntame. Es cierto eso, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haríais? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Un cambio de coordenadas al sistema coordenado esférico. Ajá. La X, la Y y la Z que tenéis aquí, la escribís en términos de coordenadas esféricas. Luego calculáis sus diferenciales y los eleváis al cuadrado. Y entonces obtenéis esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? El objeto es el mismo. Es la métrica en coordenadas esféricas. Pero dependiendo de en qué sistema de coordenadas esté escrita, su elemento de línea tiene esta forma o tiene esta forma. Entonces, el elemento de línea depende de en qué coordenadas está escrito. ¿De acuerdo? Y cambia cuando hacemos un cambio de coordenadas. ¿Vale? La manera de calcularlo es coger x, y, z, escribirlo en términos de r, θ y φ, calcular las diferenciales, elevar al cuadrado y sustituir. ¿De acuerdo? Y os prometo que de aquí se llega a esto. Pero el elemento es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Esto y esto es exactamente la misma métrica. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo es la famosa métrica de Minkowski.
Minkowski, por cierto, se escribe con I, no con Y. Si veis a alguien que escribe Minkowski con Y, automáticamente podéis asumir que no sabe física. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues la métrica de Minkowski, que está definida en el espacio R4. Al espacio R4, cuando le ponemos la métrica de Minkowski, que se suele representar con la letra eta, esa es la métrica de Minkowski. A todo esto de aquí se le llama espacio de Minkowski. Y no es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Es una variedad diferenciable con una métrica, y a la métrica de Minkowski le corresponde este elemento de línea, que seguro que lo conocéis, menos c cuadrado de t cuadrado, más de x cuadrado, más de y cuadrado, más de z cuadrado. ¿Esto suena? ¿Esta cosa de aquí os suena? ¿Sí o no? Sí, de los cuadrivectores por ahí un poco. Vale. Esto de aquí es la famosa métrica de Minkowski. ¿De acuerdo? Habitualmente se suele trabajar en unidades en las que c es igual a 1 y esta c cuadrado no se pone, ¿de acuerdo? Pero esta es la métrica de Minkowski. Obviamente esta es la métrica de Minkowski escrita en un sistema de coordenadas muy particular. Ese sistema de coordenadas es el sistema de coordenadas t, x, y y z. Que no se llaman coordenadas cartesianas, se llaman coordenadas minkowskianas. O coordenadas de Minkowski, se llaman así. Entonces, la métrica de Minkowski, las coordenadas de Minkowski, su elemento de línea toma esta forma. Pero si yo cambio a otro sistema de coordenadas, la métrica cambia. Por ejemplo, esta x, y y z, sí es cierto que esta x, y y z corresponden con las coordenadas cartesianas en R3. Entonces, yo podría cambiar, el tiempo no lo toco, pero podría cambiar un sistema de coordenadas en el que x, y y z estuvieran coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces podría cambiar un sistema de coordenadas en las que estos tres de aquí, en vez de ser coordenadas cartesianas, fueran las coordenadas esféricas. ¿Qué pinta tendría entonces el elemento de línea? Bueno, pues para sorpresa de todos, tendría esta forma. ¿De acuerdo? Esta también es la métrica de Minkowski, solo que está escrita en coordenadas t, r, θ y φ. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta aquí bien? Bueno, aún más, cosas más interesantes de la métrica de Minkowski. Otra cosa interesante de la métrica de Minkowski es qué pasa si hago un cambio de coordenadas de un sistema de referencia inercial a otro sistema de coordenadas en otro sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Es decir, si hago un cambio de un sistema de referencia inercial a otro sistema de referencia inercial. ¿Cuáles son las transformaciones que me llevan de un sistema de referencia inercial a un observador en otro sistema de referencia inercial? ¿Cuáles son? Las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz, ¿de acuerdo? Imaginemos que la velocidad solo está dirigida a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? Para vosotros queda averiguar cómo carajos es una transformación de Lorentz cuando la velocidad está en una dirección arbitraria, no necesariamente dirigida a lo largo del eje X, ¿vale? No es tan fácil como creéis en ese caso, se complica un poquito, ¿vale? Pero básicamente lo que hacéis es que pasáis a una coordenada x', que es, a ver, ¿quién me lo sabe decir? ¿Qué viene ahí? En unidades de c igual a 1, no os compliquéis. ¿Qué viene ahí? X sobre el factor de Lorentz, si no estoy mal. Sobre. Por el factor de Lorentz. Gamma. Es gamma x. Depende ahora si tomáis la velocidad como positiva o negativa, que aparece un más o un menos. La verdad es que va a dar igual, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo con un menos. Y aquí aparece menos beta t. ¿De acuerdo? Lo único que tenéis que acordaros es cuánto es gamma y cuánto es beta. Ahora vamos con eso. ¿De acuerdo? Luego tenemos una transformación para t' que copia la primera. Fíjate. Es idéntica. ¿De acuerdo? Esto en unidades de c igual a 1. ¿De acuerdo? Estoy poniendo c igual a 1. Si no es c igual a 1, aquí hay una ct y aquí hay un c. ¿De acuerdo? Pero nada más. ¿Sí?
Y luego tenemos y' igual a y, z' igual a z. Estas de aquí son las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? ¿De acuerdo? Las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz, bueno, vamos a poner esta gamma, a ver qué es. Gamma es 1 menos beta cuadrado elevado a un medio, a menos un medio, perdón, ¿sí? Y beta es la velocidad sobre c. ¿Las habíais visto así alguna vez escritas? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos seguros de que estas son las transformaciones de Lorentz. Como hemos dicho que estamos en unidades de c igual a 1, pues beta sencillamente es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que observáis de las transformaciones de Lorentz es que son lineales. ¿Os dais cuenta de que son lineales? Estas son ecuaciones lineales. X' es proporcional a X y proporcional al tiempo y está sumado, ¿de acuerdo? Y T' igual. Son un conjunto de transformaciones lineales. ¿De acuerdo? Además, la transformación de Lorentz, aquí yo he escrito la ecuación no de una única transformación, sino de infinitas transformaciones. Para cada valor de b tengo una transformación distinta. Por tanto, esto es un conjunto de transformaciones. Y adivinéis que este conjunto de transformaciones tiene estructura de... ¿De qué tendrá estructura? Grupo de De Lie. grupo. De grupo, ¿de acuerdo? Esto define un grupo que se llama el grupo de Lorentz, que es como todos los grupos continuos que dependen de un parámetro continuo, en realidad depende de 3 parámetros porque esta es para una velocidad en X, pero puedo tener una velocidad en Y y una velocidad en Z, pero bueno. El grupo de Lorentz es un grupo de Lie, igual que todos los grupos que vemos en física y que dependen de un parámetro que cambia continuamente, o depende de n parámetros que dependen continuamente. Es un grupo de Lie. El grupo de Lorentz es el grupo SO13. ¿De acuerdo? Se representa así. Para vosotros queda que investiguéis un poco. Bueno, pues ¿qué pasa si yo cojo la métrica de Minkowski y cambio de un sistema de referencia inercial a otro sistema de referencia inercial distinto relacionado con una velocidad v? Bueno, pues entonces el elemento de línea, ¿qué pinta creéis que tiene? El elemento de línea transformado, cuando yo cambio de las coordenadas x, y, z y t a las coordenadas x, y', z' y t', ¿qué pinta creéis que tiene? No varía. No cambia. ¿De acuerdo? Y esta es la razón por la que son importantes las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son importantes porque la métrica de Minkowski, cuando yo le aplico las transformaciones de Lorentz, su expresión en las nuevas coordenadas es idéntica. Por tanto, el elemento de línea, esto es un resultado importantísimo, el elemento de línea en el elemento de línea de la métrica de Minkowski no cambia bajo transformaciones de Lorentz. Es decir, se mantiene invariante. Las transformaciones de Lorentz son una invariancia del elemento de línea. Las invariancias de los elementos de línea se llaman isometrías. ¿De acuerdo? Es una isometría. Es la isometría. No hay una isometría más grande bueno, sí la hay, pero no la hay. Están todas metidas aquí. De la métrica de Minkowski. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso quiere decir que todos los observadores inerciales en el espacio de Minkowski ven exactamente siempre el mismo elemento de línea. Ahora, ¿para qué sirve bueno, esto hemos dicho que SO13 es una isometría, de hecho es el grupo de isometrías. De la métrica de Minkowski que se representa con la letra eta. ¿Vale? Ahora,
¿por qué son importantes o por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener un grupo que nos va llevando un observador a otro, pero se mantiene el elemento de línea invariante? ¿Por qué es importante el elemento de línea? Pues porque el elemento de línea sirve para medir longitudes. Así como una métrica sobre un espacio vectorial solo sirve para medir módulos de vectores y ángulos entre vectores, una métrica sobre una variedad sirve para medir longitudes. ¿De acuerdo? Ahora vemos cómo. Pero básicamente una métrica sobre una variedad sirve para medir longitudes. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Profe, por métrica nos seguimos refiriendo al campo de métrica, me parece. ¿Cómo? ¿Repite? Por métrica nos seguimos refiriendo al campo de métrica. Sí, todo lo que te estoy diciendo. En física, cuando decimos métrica, nunca nos referimos a una métrica sobre un espacio vectorial. Por un espacio vectorial no hay física. En un espacio vectorial las cosas no se mueven. Los espacios vectoriales son algo muy, muy secundario en física. Toda la física ocurre en variedades diferenciales y cuando decimos métrica nos referimos a una métrica sobre un espacio, no sobre un espacio vectorial, sino sobre una variedad. ¿De acuerdo? Y por tanto, habría que llamarlo campo métrico. Lo que pasa es que nadie lo llama campo métrico. Hay un par de libros por ahí, pero es un campo métrico. ¿De acuerdo? Es una asignación de una métrica a cada punto del espacio. Y ojo, porque esa asignación de métrica puede ser distinta punto a punto. Los casos que habéis visto, esta métrica, la métrica la métrica euclidia, fijaros que si yo la escribo en cartesianas, la métrica es la misma, porque el elemento de línea es el mismo en todos los puntos del espacio. La métrica no va cambiando. Y para la métrica de Minkowski pasa exactamente lo mismo. La métrica en un determinado sistema de coordenadas no va cambiando de un punto a otro. El elemento de línea siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Estos coeficientes no dependen de las coordenadas. Los coeficientes son menos c cuadrado, 1, 1 y 1. ¿De acuerdo? Independientemente de cuáles sean. Ahora, podéis tener el caso en el que estéis en un no sean menos c cuadrado, 1 y 1 y 1, sino que sean funciones que van cambiando de punto a punto. ¿De acuerdo? Con lo cual la asignación de métrica que haríamos a cada punto sería distinta. Dime. Deja de compartir la pantalla. No es cierto. ¿Nadie la ve? No, ya se arregló. Yo sí veo. Sí se ve. Sí se estaba viendo. Vale, ¿lo veis todos? ¿Alguien no ve la pantalla? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues os decía que eso, podríais tener una métrica que va cambiando de un punto del espacio a otro punto del espacio en el que estáis. Eso es lo que ocurre en relatividad general. En relatividad general, el gran problema es que la métrica va cambiando de un punto a punto. Ese es el gran paradigma de la relatividad general, el plantear que la física está ocurriendo en espacios en los que la métrica es distinta de un punto a otro. ¿De acuerdo? ¿Sí me seguís? Eso es relatividad general, solo eso. Relatividad general es una métrica que va cambiando de un punto a otro. Y ahora la pregunta es, ¿qué ecuaciones entonces deciden cómo es la métrica? Pues si la métrica va cambiando de un punto a otro, necesitas una ecuación para calcular la métrica en cada punto. ¿De acuerdo? Ese es todo el asunto y ese es el gran descubrimiento de Albert Einstein, solo eso. Claro, dicho así parece muy sencillo, pero joder, meterse a pensar que la métrica tiene un significado físico, que la física pueda afectar a la métrica, es algo bastante duro. Sobre todo para la época en la que lo dijo, que los físicos eran totalmente ajenos a todas estas matemáticas. Vale, dicho es, dime. No me queda claro. En este caso en el que la punto y conociendo que el ds cuadrado nos ayuda a medir una longitud, ¿quiere decir que la longitud cambia dependiendo, o sea, cambia punto a punto? Sí, señor. Ahora vas a ver cómo se calcula la longitud, pero sí, la longitud cambia punto a punto. Ok. En relatividad general. En el espacio de Minkowski no, y en el espacio euclidio, que es donde tiene lugar la mecánica clásica, tampoco. ¿De acuerdo? Pero sí, en relatividad general cambia. Depende de dónde a dónde vaya tu curva, aunque te parezca idéntica, va cambiando su longitud.
Incluso puedes tener curvas que unen puntos bien conocidos con coordenadas bien conocidas, pero su longitud es infinita. Pasan ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y puede ser que la longitud sea infinita para un observador, pero para el otro observador sea finita. Es un lío tremendo, ¿ya? Bueno, en fin, ahora te pongo un ejemplo, ¿sí? También os lo tengo que dar. Bueno, pues el elemento de línea de la métrica de Minkowski, como os digo, no cambia bajo transformaciones de Lorentz, y esto es importante para la física. ¿Por qué? Porque la métrica es lo que utilizamos, la métrica es una variedad diferenciable, es lo que utilizamos para medir longitudes de curvas. Y medir longitudes de curvas es una de las pocas cosas que podemos hacer para averiguar cómo se está moviendo un objeto o para averiguar cómo está evolucionando en el tiempo un sistema. La medida de longitudes es lo que nos lleva básicamente a hacer cualquier medida que os imaginéis en física. Cualquier medida, es decir, no es verdad, para la fuerza no hace falta, para medir una fuerza no hace falta medir longitudes. No, que va. Para medir una fuerza utilizas un dinamómetro, que básicamente es la medida de cómo cambia la longitud de un resorte. Cualquier cosa que os imaginéis, la mayoría de las cosas, al final se reducen a medir o una masa, o una longitud, o un tiempo, sobre un aparato de medida. Entonces, cómo medimos la masa, cómo medimos la longitud y cómo medimos el tiempo es importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el hecho de que las transformaciones de Lorentz quede el elemento de línea del espacio de Minkowski inalterado, quiere decir que todos los observadores en el espacio de Minkowski, todos los observadores inerciales, ven exactamente la misma longitud para las mismas curvas. Ojo, longitud cuadridimensional, lo que se suele llamar el intervalo. ¿De acuerdo? Longitud cuadridimensional. Aquí también aparece el tiempo. Porque la longitud tridimensional, que es solo esta parte de la métrica, sí cambia. Eso es lo que llamamos contracción de Lorentz. ¿De acuerdo? Y el tiempo que tarda un objeto en realizar un recorrido, para distintos observadores también cambia. Eso es solo esta parte de la métrica. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos la dilatación del tiempo. ¿De acuerdo? La dilatación de Lorentz. ¿Sí? Contracción Lorentz y dilatación temporal. Ahora, las dos cosas combinadas, la contracción, digamos que compensa la dilatación y el resultado es que este numerito de aquí, esta cosa de aquí, no cambia de un observador a otro, así que todos miden las mismas distancias cuadridimensionales sobre las curvas. ¿Vale? ¿Sí me seguís hasta ahí? Bueno, ahora, ¿cómo se mide la longitud de una curva? Vamos a poner una curva gamma en una variedad M dotada de una métrica G. ¿Cómo se mide? ¿De acuerdo? Bueno, pues por definición, la longitud de una curva gamma en M dotado de la métrica G es, bueno, pues la longitud, que la voy a representar con la letra S para no equivocarla con el lagrangiano, como si fuera longitud de arco, es de hecho una longitud de arco, se define así, es una integral desde el punto A hasta el punto B, la curva digamos que une los puntos A y B, ¿de acuerdo? Y aquí integro diferencial de S sobre la curva gamma, ¿de acuerdo? Es decir, integro el elemento de línea sobre la curva gamma. Es decir, esta cosa de aquí, ¿qué es? El elemento de línea de S2 era GAB, ¿de acuerdo? Que puede ir dependiendo de X, de XA, de XB. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora... profe, tal vez pueda subirle un poco. Gracias. Ahí lo ves, ¿no? ¿Sí? Ese es el elemento de línea, ¿sí? Y ahora, ¿qué será entonces de S2 restringido a la curva gamma? ¿Qué carajo será eso? Bueno, pues quiere decir meter aquí dentro las ecuaciones de la curva. La curva gamma viene dada por una serie de ecuaciones que son XA igual a XA
de lambda para un determinado parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenéis cómo es ds sobre la curva gamma. ds2 sobre la curva gamma, se hace así, y restringido a la curva gamma, es aquí, en el elemento de línea, pedir que estas coordenadas estén siempre sobre la curva gamma. Es decir, cojo esto y lo sustituyo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues en GAB lo pongo sobre X de lambda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego cada uno de estos diferenciales los sustituyo, lo que hago es dentro del diferencial meter esta función. Bueno, pues diferencial de XA si XA es igual a XA de lambda, diferencial de XA será la derivada de XA con respecto a lambda por diferencial de lambda. Vaya chorrada, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tenemos diferencial de XA con respecto a lambda, diferencial de XB con respecto a lambda por diferencial de lambda cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, S de la curva gamma será la integral desde el valor del parámetro inicial hasta el valor final del parámetro, ¿de acuerdo? Lambda es el parámetro a lo largo de la curva, y lo que tengo que integrar es esto. Fijaros que aquí no aparece el cuadrado, así que tengo que integrar esta raíz cuadrada. Así que tengo que integrar el GAB de X por X de lambda por la derivada de XA con respecto a lambda, por la derivada de XB con respecto a lambda. Todo esto elevado a un medio y el diferencial de lambda lo saco fuera de la raíz. Tengo que hacer esta integral. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me habéis seguido? Así es como se calculan longitudes. Esto lo habéis hecho muchas veces, pero no os habéis enterado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, longitud de una curva en el espacio euclídeo de dimensión 2, es decir, en R2 dotado de la métrica euclidia. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces la curva viene dada como X por X de t e igual a X de t y Y igual a Y de t. Esa es vuestra curva. Y la longitud de la curva la habéis hecho muchas veces. ¿Cómo es la longitud de una curva? A ver, ¿qué tengo que calcular? Para calcular la longitud de esta curva, ¿qué hago? La raíz de la suma de las derivadas del cuadrado. Ajá. Y a esto es a lo que llamabais el elemento de línea, ¿no? Esto es esto. Fijaros, fijaros. La métrica, en este caso, en espacio euclídeo, la métrica es de x2 más de y2. Porque estamos en el espacio euclídeo. Por tanto, la métrica restringida a la curva gamma que hemos dado, que es esta de aquí, es meter x igual a x de t aquí y y igual a y de t aquí. Entonces os queda x punto cuadrado más y punto cuadrado, todo esto por dt cuadrado. Y si hago ahora a la raíz, obtengo esto. ¿Os dais cuenta? Lo habéis hecho muchas veces, muchísimas veces. ¿Cómo justificabais esto de aquí? El teorema de Pitágoras poníamos, ¿no? Esta es la curva y claro, si yo hago un pequeño recorrido en Y y un pequeño recorrido en X, esto es casi un triángulo rectángulo, si esto lo llamo de X y esto lo llamo de Y. Esto de aquí, la longitud al cuadrado es de X cuadrado más de Y cuadrado. Bueno, pues ahora os voy a contar una cosa. El teorema de Pitágoras no es más que otra manera de representar cómo funciona vuestra métrica. Esto de aquí, el teorema de Pitágoras aplicado a una curva y escrito de esta manera, es exactamente dar la curva. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras es totalmente equivalente a decir que el espacio tiene una métrica euclídea.
Si el espacio no tuviera la métrica euclidia, el teorema de Pitágoras no se cumpliría. De tal manera que el teorema de Pitágoras solo se cumple cuando estamos en un espacio euclidio, cuando estamos en el espacio euclidio. El teorema de Pitágoras solo se cumple en ese espacio. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras se puede llegar a la métrica y desde la métrica se puede llegar al teorema de Pitágoras. Es unívoco, ¿de acuerdo? Sí, quedaros con esto. El teorema de Pitágoras solo se cumple en el espacio euclidio. Solo se cumple en el espacio euclidio, ¿vale? Sí, entonces hacíais esta construcción, escribíais esto y esto. En realidad, ¿qué estabais haciendo? Mostrando que del teorema de Pitágoras podemos llegar al elemento de línea de la métrica y a partir de ahí definíamos la longitud. Nada más. ¿Qué es una métrica? Una generalización de esto, porque no se puede plantear espacios en los que el teorema de Pitágoras no sea cierto y en vez de esto encontremos otros coeficientes distintos. Incluso encontremos un término que sea de x por dy, no sé, y que puede ser seno de x, algo así. Seno de x por dy. Podría ser algo así. Claro, sería un espacio donde no se cumple el teorema de Pitágoras. Pero es que eso pasa. ¿Podéis decirme algún ejemplo sencillo sobre el que no se cumple el teorema de Pitágoras? Sobre la superficie de una esfera. Sobre la superficie de la Tierra, básicamente. Sobre una esfera no se cumple el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? O sea, sobre la Tierra no se cumple el teorema de Pitágoras. Si decidís construir un triángulo rectángulo con una base que vaya, digamos, de aquí a Riobamba y luego subís un lado perpendicular y cerráis la hipotenusa, esa hipotenusa no cumple el teorema de Pitágoras. No lo puede cumplir. Porque el espacio, una superficie esférica, es euclidiana, pero no es el espacio euclidio. Ojo con eso. Euclidiana quiere decir que es euclidia punto a punto, pero no es una superficie plana. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Y entonces el teorema de Pitágoras no se cumple. ¿Sí? Entonces esto lo habéis estado haciendo muchas veces, pero resulta que nunca os habéis dado cuenta. Lo que estáis haciendo ahora es generalizándolo. ¿Por qué lo vais a generalizar? ¿Por una curiosidad matemática? No, porque realmente el espacio del universo en el que vivís no es euclidio. Está muy lejos de ser euclidio. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues de aquí hay un tremendo pero. Ojo con esto. Porque dependiendo de en qué espacio estéis, esta cosa de aquí puede ser negativa. ¿Sí? Esta cosa de aquí puede ser negativa. Por ejemplo, en el espacio de Minkowski, que la métrica es esta, imaginéis una curva que solo vaya en dirección temporal, pero no vaya en dirección x ni y en z. Si no van en dirección x ni y ni z, estos diferenciales son 0 automáticamente. Entonces el elemento de línea simplemente es menos c cuadrado diferencial de t. Por tanto, es negativo. Y sobre un número negativo no se puede tomar la raíz cuadrada. ¿Sí me seguís? Bueno, pues esta expresión de aquí ocurre que solo es cierta, tal como está escrito, en variedades riemannianas. ¿Qué son las variedades riemannianas? Las variedades riemannianas son precisamente aquellas en las que todas las longitudes, estos elementos de aquí son siempre positivos. ¿De acuerdo? Son sitios donde siempre ocurre que GAB por derivada de XA con respecto a lambda y derivada de XB con respecto a lambda, para cualquier curva que imaginéis, siempre es mayor que 0. ¿De acuerdo? Eso es una variedad riemanniana. Una variedad riemanniana es una variedad en la que toda curva cumple esto. El espacio de Minkowski no es riemanniano. Porque ya sabéis perfectamente que en el espacio de Minkowski hay curvas que tienen longitudes negativas. Por ejemplo, una curva dirigida en dirección temporal. ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ahora viene la cuestión de variedad riemanniana, que es una variedad riemanniana. ¿De acuerdo? Y que es una variedad pseudo-riemanniana. Una variedad riemanniana es MG, es una variedad diferencial dotada de una métrica tal que la métrica es definido positiva
en todos sus puntos. Eso es una variedad riemanniana, ¿de acuerdo? Eso implica que como consecuencia para toda curva gamma, esta cosa de aquí siempre es mayor que 0. Entonces, si es cierto que la S, la longitud de la curva gamma, de la curva xa de lambda, sí se puede escribir como esta integral de aquí, ejemplos de variedades riemannianas solo conocéis uno, es el espacio euclídeo. El espacio tridimensional en el que vivís es una variedad riemanniana, ¿de acuerdo? Es un caso muy particular de variedad riemanniana. Una superficie de una esfera también es una variedad riemanniana, por eso la longitud de cualquier curva en una esfera se puede calcular haciendo este tipo de integrales, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, en contraposición a las variedades riemannianas están las variedades pseudo-riemannianas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Las variedades pseudo-riemannianas son aquellas en las que no pasa esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que son variedades con métrica no definido positiva. En ningún punto, además, porque un resultado de la geometría es que no puedes tener una variedad que sea riemanniana en una zona y pseudo-riemanniana en otra. O es riemanniana en todos los puntos o no lo es en ninguno. ¿De acuerdo? No se pueden mezclar cosas, ¿sí? Entonces podemos tener variedades con métricas no definido positivas, ¿de acuerdo? Entonces, como consecuencia, en ese tipo de espacios, esta cosa de aquí, sobre una curva, puede ser positivo, no más uno, sino que puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede haber curvas donde esto sea idénticamente 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Esta cosa de aquí no tiene por qué ser positivo, sino que puede tomar cualquier valor de aquí. ¿De acuerdo? Como consecuencia, esta longitud de aquí no se puede expresar así. ¿Vale? Bueno, el ejemplo de variedad pseudo-riemanniana más famoso que vosotros conocéis es el espacio de Minkowski. ¿De acuerdo? El espacio de Minkowski pertenece a una subclase de variedades pseudo-riemannianas que son las variedades lorentzianas. Entonces, en una variedad lorentziana, que es una subclase muy particular de variedades pseudo-riemannianas, resulta que las curvas se clasifican en, por un lado, curvas temporales, por otro lado, curvas espaciales, y por otro lado, curvas nulas o luminosas, también se les llama. ¿Esto suena de algo? Tal vez que las curvas temporales o geodésicas, pero que recorren en la menor cantidad de tiempo. Las espaciales. Os debería sonar a que en relatividad especial hay vectores temporales, espaciales y nulos. ¿Os suena eso un poco? ¿Sí o no? Sí, un poco. Pues no debería sonaros un poco, debería sonaros un mucho.
porque estáis haciendo física. ¿Ya? Bueno, las curvas temporales son las curvas en las que esto de aquí es menor que 0 en todos los puntos de la curva. Las curvas espaciales son las curvas en las que esto de aquí es menor que 0 en todos los puntos. Y las curvas nulas o luminosas son aquellas en las que esto de aquí es igual a 0 en todos los puntos de la curva. ¿De acuerdo? Podemos tener curvas de 3 clases distintas, mientras que en una variedad riemanniana solo podemos tener curvas de un solo tipo, porque si esto siempre es positivo. En una variedad pseudo-riemanniana y en particular en una variedad lorentziana, ¿de acuerdo? Podemos tener estos 3 tipos de curvas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? Bueno, ¿por qué son importantes las variedades lorentzianas para los físicos? Y las físicas hay que ser Profe, inclusivo. Dime. una pregunta ¿es menor que 0 en el caso 2 o es mayor que 0? Perdón, repetido. Ay. Pregunto, ¿por qué esto es importante para alguien que estudia física? Para hacer relatividad. Creo que aparece esto cuando se estudian los conos de luz. Claro. Esto es importante porque resulta que el espacio-tiempo es una variedad lorentziana. ¿De acuerdo? El espacio-tiempo es siempre una variedad lorentziana de dimensión 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando no tenemos gravedad, el espacio-tiempo es R4 dotado de la métrica de Minkowski. Es el espacio de Minkowski. Cuando sí tenemos gravedad, el espacio-tiempo deja de ser el de Minkowski y empieza a deformarse de una determinada manera, dependiendo de qué tengas en ese espacio. Y el espacio pasa a ser R4, pero dotado de una métrica G, que es una métrica que en cada punto es lorentziana, ¿de acuerdo? Es una métrica que en cada punto se puede diagonalizar como un menos, más, igual que la métrica de Minkowski, pero punto a punto. De tal manera que la asignación de un punto a otro punto puede ser distinta, ¿de acuerdo? Esto sería un espacio-tiempo genérico, ¿sí? Decimos que es un espacio con curvatura. Mientras que al espacio de Minkowski a veces se le llama el espacio plano, también se le suele llamar el espacio-tiempo plano, ¿de acuerdo? Mientras que con gravedad tenemos un espacio-tiempo con curvatura, ¿de acuerdo? Sí, pero siempre es una variedad lorentziana de dimensión 4, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, sea como sea, ya que sea sin gravedad o con gravedad, en cualquier espacio-tiempo vamos a tener curvas temporales, curvas espaciales o curvas nulas o luminosas. ¿Hasta aquí me seguís? Profe, Dime. las curvas temporales y espaciales no son al revés de lo No. que está ahí. No son al revés. ¿Te molesta que sean negativas las temporales? Sí, porque en Wikipedia estaba investigando y me sale al revés. Porque han cambiado la asignatura de la métrica. No leas Wikipedia, no explican bien las cosas. Ya. Mira la asignatura en Wikipedia, mira la asignatura que tiene la métrica de Minkowski. Estoy seguro de que la han escrito como más, menos, menos, menos. Mientras que yo te la estoy escribiendo como menos, más, más, más. ¿De acuerdo? Entonces las curvas temporales son estas, las curvas espaciales son estas y las curvas nulas o luminosas son estas. ¿Vale? Vigila también que no haya por aquí un menos, ten cuidado. ¿De acuerdo? ¿Está? Sí. Dime.
¿Pasa No, algo? estaba confirmando que sí entendí. ¿Cómo? No, solo estaba confirmando que sí entendí. Ya. ¿Has mirado a ver qué pasa con Wikipedia? Si pasa esto o es que hay por aquí algún signo. Sí, justamente eso. Ah, ya. Verás, la métrica de Minkowski se puede coger con una asignatura totalmente contraria a la que tenemos y entonces las cosas cambian. Eso se hace a veces en teoría de campos, pero no es habitual, ¿de acuerdo? Cada vez está más arrinconada esa opción. Digamos que la física sale igual, o sea, todo va a funcionar igual. La única diferencia está en que en expresiones donde antes aparecía un más, ahora va a aparecer un menos, pero nada más. No es, digamos, tan grave. Y todos los libros donde se hace uso de relatividad, al principio del libro encontraréis un apéndice o al principio un adendum donde os comentan exactamente ese tipo de cosas. Si la métrica la han cogido como positivo, negativo, se llama mayormente negativa, o la han cogido como menos, más, a eso se le llama mayormente positiva. Y habitualmente siempre se escoge el mayormente positiva. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? Bueno, pues entonces tenemos hasta ahora hemos hecho un bonito viaje al mundo de las métricas, ¿ya? Y no nos hemos metido mucho con las geodésicas. Lo importante es que hay en cualquier espacio-tiempo hay curvas temporales, espaciales o nulas. Esto nos sirve para definir finalmente una cosa que se llama el cono de luz. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es el cono de luz? ¿De acuerdo? Bueno, pues dado un punto P, un punto P, que es lo que en física se suele llamar un evento, de un espacio-tiempo mg, ¿de acuerdo? Un espacio-tiempo que es, bueno, un espacio-tiempo es R4 con G, con una métrica G. ¿De acuerdo? Esto puede ser el espacio de Minkowski o no, ¿de acuerdo? El cono de luz de P es el conjunto de eventos, o sea, de puntos, ¿de acuerdo? Es el conjunto de puntos, o sea, eventos de R4 eta que pueden ser alcanzados mediante una curva nula o luminosa, también se le suele llamar, hacia el futuro o hacia el pasado. ¿De acuerdo? Ese es el cono de luz. ¿De acuerdo? En el espacio de Minkowski, si nosotros estamos en el espacio de Minkowski, el cono de luz es eso, un cono. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto sería Minkowski. El cono de luz es exactamente eso, un cono. Y tenéis un cono de luz futuro y un cono de luz pasado. ¿De acuerdo? Sí. Y resulta que cada punto P y cada punto Q tienen exactamente un mismo cono de luz en el sentido de que es idéntico y está orientado exactamente igual. ¿Vale? Esto sería en el espacio de Minkowski. Ahora, en un espacio-tiempo, joder. En un espacio-tiempo cualquiera, esto es R4, tratado de la métrica eta, en un espacio-tiempo cualquiera no, ¿de acuerdo? En un espacio-tiempo mg, dado un punto P, su cono no tiene por qué ser un cono así perfecto bonito, sino que podría estar un poquito deformado, ¿no? Podría estar un poquito deformado.
debido a que la métrica va cambiando punto a punto. ¿De acuerdo? Y los conos de luz, fijaros que tenemos un cono de luz asociado a cada punto del espacio. Dados dos puntos P y Q en un espacio de Minkowski, los conos, el cono de P y el cono de Q simplemente es trasladar el cono de P al cono de Q. Ya está, trasladarlo paralelamente. En un espacio-tiempo cualquiera no. El cono de P y el cono de Q podrían no tener nada que ver. El cono de Q podría estar así inclinado. Y ser así. ¿De acuerdo? Podrían estar cambiados, sí. Entonces, mientras en el espacio de Minkowski, dados dos eventos, hay una versión clara de cuál es el futuro y cuál es el pasado, ¿sí? Y que es común para ambos, más o menos hablando, tienen un futuro en común que estaría aquí dentro, un pasado en común que estaría aquí dentro y un futuro en común que está por acá. En el espacio-tiempo, no. Futuro y pasado se pueden confundir. Lo que es futuro para un observador, para otro puede ser pasado y viceversa. Esto son cosas muy raras, ¿de acuerdo? Pero ocurren. Incluso podemos tener espacio-tiempos en los que tengamos el cono de luz aquí sea así, ¿no? Aquí sea así. En este otro punto sea así. En ese otro punto sea así. En este otro punto sea así. En este otro punto sea así. En este otro punto sea así. Y en este otro punto sea así. Entonces, fijaros qué pasa. Si este es el pasado, 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 este es el pasado. ¿Qué he hecho? Ah, perdón. Esto está mal dibujado. Este sería el pasado y este sería el pasado. Fijaros qué curioso. Empiezo con este punto, hago este recorrido a lo largo del espacio-tiempo. Y cuando vuelvo aquí, el pasado de este y el futuro de este coinciden. ¿De acuerdo? Estas son cosas que pueden pasar en un espacio-tiempo. Cosas raras que pueden pasar en un espacio-tiempo cualquiera. Cosas que no pueden pasar en un espacio de Minkowski. ¿De acuerdo? ¿Está? Por eso, en un espacio de Minkowski sí que tenemos una idea de un tiempo global, que sería la coordenada temporal. Mientras que en un espacio-tiempo no hay una idea global de tiempo. ¿De acuerdo? En un espacio-tiempo cualquiera, R4 con G, bueno, puede ser peor que R4. Os estoy poniendo R4 para no complicaros, pero podría ser R4 con un agujero en medio. ¿Ya? En un espacio-tiempo R4 con G pueden pasar cosas de estas, y entonces lo que es tiempo para uno, tiempo futuro para uno, resulta que hace una curva cerrada y ahora es tiempo pasado. Entonces no hay una versión global, una idea global de lo que es el tiempo en relatividad general. Bueno, cosas que pasan. ¿Ya? Vale, esto en cuanto al cono de luz, ¿de acuerdo? Fijaros, estos son justamente las curvas que están aquí, justo sobre el cono de luz, son las curvas nulas, ¿de acuerdo? Las curvas que salen de P y quedan siempre atrapadas dentro del cono de luz son curvas temporales. Mientras que las curvas que salen del cono de luz son curvas espaciales. ¿De acuerdo? Vamos a continuar por aquí las temporales y así sucesivamente. Entonces el cono de luz a partir de un evento divide cuáles son las curvas temporales de las curvas espaciales y de las curvas nulas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos claros con todo esto? Entonces, cuando os diga que el cono de luz son los vectores, mentira. El cono de luz no tiene nada que ver con vectores. El cono de luz tiene que ver con curvas, no con vectores. ¿De acuerdo? Porque el cono de luz no está en un espacio vectorial. El cono de luz está en una variedad. Tiene que ver con curvas, no con vectores. Son curvas nulas, curvas temporales y curvas espaciales. ¿De acuerdo? El cono de luz no tiene nada que ver con vectores. ¿Está claro? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, pues ahora vamos de nuevo al asunto de cómo definir la longitud en una variedad lorentziana, porque es obvio que esto a mí me interesa.
En una variedad lorentziana, ¿cómo se define esto? Porque en una variedad riemanniana era esta cosa de aquí. Pero en una variedad lorentziana, esto de aquí puede ser negativo, incluso puede ser nulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que tenemos que dividir, ¿sí? Tenemos que dividir. Entonces, en una variedad si no vamos a decir en espacio-tiempo, dejadme que coja más hojas. Entonces, en un espacio-tiempo, la longitud... vamos a dar vuelta a esto. La longitud de una curva en un espacio-tiempo cualquiera, ¿de acuerdo? mg, no voy a poner R4, voy a poner mg, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la dimensión de m es 4, pero lo cierto es que no tiene por qué ser R4. Ahora os voy a poner un ejemplo, ¿ya? Bueno, pues resulta que la longitud de una curva depende de si la curva es nula, temporal o luminosa. Luminosa o nula, que es lo mismo. ¿De acuerdo? La longitud de una curva resulta que tiene esta pinta. Aquí aparece un epsilon. No, disculpe, profe, ¿no sería si la curva es espacial, temporal o luminosa? Ah, sí, bueno, que he repetido nula 2 veces. Pues disculpen ustedes. Ahí está. Tenemos un epsilon, que ahora os digo qué es, y aquí aparece un dxa, y aquí aparece un dxb elevado a 1 medio. ¿De acuerdo? Donde epsilon es igual. Si es una curva espacial, es más 1. ¿De acuerdo? Si es una curva temporal, es un menos 1. De tal manera que para una curva temporal, como esto es negativo, si pongo aquí un menos 1, ya es positivo y puedo calcular esto. Y para una curva espacial, para una curva, curva nula, pues a ver, porque si ponemos aquí un 0, nos lo cargamos. ¿De acuerdo? Entonces, de momento aquí no vamos a poner nada. Pero ya tenemos algo que nos permite calcular la longitud de una curva en cualquier tipo de variedad. ¿De acuerdo? La longitud de una curva, xa de lambda, dado en términos de un parámetro lambda, no tiene por qué ser el tiempo. En una variedad m, la que sea, donde g es simétrica, siempre se calcula así. ¿De acuerdo? Si se trata de una variedad riemanniana, bueno, pues en una variedad riemanniana esto de aquí siempre es positivo y por tanto epsilon siempre es más 1. Entonces la expresión queda reducida a esta de aquí, donde estaba. ¿De acuerdo? Esta expresión de acá va a ser esta de acá. ¿Ya? Si se trata de una variedad lorentziana, es decir, si estamos no en el espacio tridimensional, sino en el espacio-tiempo cuadridimensional, afectado o no afectado por gravedad, tiene esta pinta. Si se trata de un espacio-tiempo no afectado por gravedad, es decir, si se trata del espacio de Minkowski, aquí aparece la métrica de Minkowski. Si es un espacio-tiempo que está afectado por la gravedad, os tienen que decir cuál es la métrica, porque no, a este nivel no sabéis calcularla. ¿De acuerdo? Y os tienen que decir si se trata de calcular la longitud de una curva espacial, de una temporal o de una nula, que ya veremos cómo tenemos que cambiar esto para una nula. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, pues ahora ya podemos por fin saber lo que es una geodésica. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos escribir matemáticamente lo que es una curva geodésica. Una curva geodésica en una variedad m, que puede ser un espacio-tiempo, puede ser el espacio euclidio, puede ser cualquier cosa. La curva geodésica en mg, ¿de acuerdo? Curva que minimiza el funcional
Perdón, he puesto aquí de x a de x. Bueno, sí es de x a de x b, pero partido de lambda. Se me ha olvidado esto. Ya. Eso es una curva geodésica. Algo que minimiza este funcional. ¿De acuerdo? Donde epsilon es más 1 si se trata de una geodésica espacial o estamos en una variedad riemanniana. ¿De acuerdo? Y epsilon es menos 1 si se trata de una geodésica temporal. ¿De acuerdo? Esas son las opciones. ¿De acuerdo? Epsilon puede ser más 1, epsilon puede ser menos 1 si se trata de una geodésica temporal. ¿De acuerdo? En un espacio tiempo mg. ¿Vale? Dime. Puedes subir un poco. Gracias. Ahí. ¿Sí? Claro, no sabemos muy bien qué hacer con epsilon si se trata de una geodésica nula. Y es que puede haber tres tipos de geodésicas, ¿de acuerdo? Geodésicas en un espacio, en una variedad riemanniana, no. En una variedad riemanniana las geodésicas solo son de un tipo. Pero en una variedad lorentziana, es decir, en un espacio-tiempo, podéis encontrar geodésicas de tres tipos distintos. Geodésicas espaciales, que es cuando minimizan este funcional con epsilon igual a más 1, geodésicas temporales, que es cuando lo minimizan con epsilon igual a menos 1, y geodésicas nulas, que habrá que ver, porque si pongo aquí epsilon igual a 0 me quedo sin funcional. ¿De acuerdo? ¿Está? Una pregunta, profe. Dime. Cuando el elemento de línea cambia de signo, epsilon salta bruscamente entre menos 1 y más 1. ¿Eso Sí. no genera una discontinuidad en el valor de S, o sea, de este funcional? No, porque son problemas distintos. Es decir, las geodésicas o son espaciales, o son temporales, o son nulas. Pero no tienes una geodésica que pase de espacial a temporal o algo por el estilo. Con lo cual tienes tres problemas por separado. Y el funcional es distinto para cada uno de los problemas. ¿Entiendes? Y en el cono de luz, por ejemplo, si yo dibujo una curva que inicialmente, o sea, salga del origen, pero empiece afuera del cono y luego entre. Ajá. Eso lo puedes hacer, pero esa curva nunca podría ser una geodésica. Yo. Ese es el punto. Las geodésicas son de alguno de esos tres tipos, siempre. Y no puedes tener una geodésica que pase de espacial a temporal, de temporal a espacial, o de espacial a nula, o de nula a temporal. No se puede tener eso. ¿De acuerdo? Si lo haces, no será una geodésica, romperá la diferenciabilidad en algún punto o algo pasará. ¿De acuerdo? ¿Cómo se demuestra eso? Pues eso se demuestra demostrando que a lo largo de una geodésica esto de aquí es constante. Pero eso forma parte de lo que vendremos el próximo día. Como esto de aquí a lo largo de una geodésica siempre es una constante, es decir, es una cantidad conservada, ocurre que a lo largo de una geodésica esto de aquí no puede cambiar. Y fíjate que esto de aquí es precisamente esto. A lo largo de una curva geodésica esto de aquí es constante. ¿De acuerdo? Por tanto, si empieza como positivo, sigue como positivo. Si empieza como negativo, sigue como negativo. Y si empieza siendo 0, sigue siendo 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Maravilloso, porque de aquí resulta que ya podemos por fin definir el lagrangiano de una geodésica. Porque fijaros que esto es un funcional y me estáis diciendo que este funcional se hace mínimo sobre geodésicas. Por tanto, las geodésicas son solución a las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre un lagrangiano. ¿Sí me seguís? Entonces, por fin tenemos un lagrangiano o función lagrangiano para geodésicas.
Ojo, porque las geodésicas nulas todavía no sabemos qué hacer con ellas. De momento estamos para las espaciales, las temporales o que estéis en una variedad riemanniana, entonces no hay que preocuparse en nada de esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este lagrangiano sencillamente es este, ¿de acuerdo? Bueno, pues este lagrangiano simplemente es esta cosa de aquí. Epsilon con GAB X de XA de lambda de XA lambda. Ese es el lagrangiano, todo esto elevado a 1/2. ¿De acuerdo? Y este lagrangiano, fijaros que depende, este lagrangiano depende de las X, ¿de acuerdo? Porque aquí hay X, pues esta métrica puede depender de X, ¿de acuerdo? Pero también depende de las derivadas de las X. Es algo así como si el lambda fuera el tiempo, esto de aquí serían las velocidades. ¿De qué no depende este lagrangiano? No depende de lambda. ¿De acuerdo? Este lagrangiano no depende de lambda. ¿Sí? Profe, es de XB en el término de arriba. Ah, esto es una B, sí. Estaba entendiendo. Ahí. Bueno, nota importante. Nota importante. Nota importante. El lagrangiano L anterior no depende de lambda. No depende explícitamente de lambda. ¿De acuerdo? Lambda aquí juega el papel el de lo que en mecánica clásica, si esto lo llamamos acción esto lo llamamos la acción de una geodésica. Y obviamente, el lagrangiano, tal y como lo hemos llamado, de la geodésica, lambda sería algo así como el tiempo de la geodésica, ¿vale? Entonces, básicamente tenéis un lagrangiano que no depende del tiempo. Y eso ya lo habéis visto antes. Cuando tenéis un lagrangiano que no depende del tiempo, ¿qué es lo que se conserva? Energía. Ajá. Pues ahora pensad un poco que eso os va a llevar a que esta cosa de aquí es constante, respondiendo a la pregunta que hizo Daniel. Bueno, eso lo veremos el siguiente día, pero lo importante es que cualquier curva geodésica debe responder a las ecuaciones de Euler-Lagrange para el lagrangiano. Y ahora se trata de coger este lagrangiano, este que tengo aquí, y ponerme a hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange y tendré las ecuaciones de las geodésicas. No lo vamos a hacer porque este lagrangiano solo os lo presento para que sepáis qué pinta tiene, porque lo que me interesa es encontrar un lagrangiano que es equivalente a este. Os voy a decir cuáles son las ecuaciones que resultan. Las ecuaciones que resultan son las siguientes. La ecuación que resulta es una ecuación diferencial de segundo orden, como tendría que ser, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Euler-Lagrange siempre son de segundo orden. Las ecuaciones de Euler-Lagrange que resultan de ahí para cada coordenada XA son estas. ¿De acuerdo? Derivadas segundas de la coordenada más unos coeficientes, ¿de acuerdo? Que los voy a poner en B, C y D, ¿de acuerdo? Unos coeficientes que dependen de 3 índices, ¿ya? Sé que eso no gusta, este es A. Pero es lo que hay, ¿sí? Y ahora aquí tenemos dxb con respecto a lambda, dxc con respecto a lambda, igual a 0. Donde estos coeficientes de aquí son 1/2 de los coeficientes de la métrica inversa GAD. Y ahora vamos a tener aquí derivadas, ¿de acuerdo? Vamos a ver si me acuerdo. Vale. B de G de C más... Lo estoy haciendo a cabeza y es un poquito difícil.
es esa cosa de ahí. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange a este lagrangiano. Nos resulta esto. Esto se le llama símbolos de Christoffel. Por si lo encontráis por ahí. No me interesa cómo de este lagrangiano se llega a este resultado. ¿De acuerdo? Os lo pongo aquí y listo. Lo que me va a interesar el siguiente día es que podemos encontrar un lagrangiano equivalente a este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Por qué quiero encontrar un lagrangiano equivalente a este de ahí? Quiero encontrar un lagrangiano equivalente a ese de ahí porque este lagrangiano es una porquería. Es un lagrangiano que responde a una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Es un lagrangiano que responde a una raíz cuadrada. ¿Ya? Y eso es mal. No nos gustan los lagrangianos que responden a una raíz cuadrada. Más cosas aún de esto. Este lagrangiano además solo es válido para geodésicas nulas. Perdón, para geodésicas temporales o espaciales, pero no es válido para geodésicas nulas. Este es un mal lagrangiano, solo funciona para geodésicas temporales o espaciales, o para geodésicas en una variedad riemanniana. Pero si yo quiero calcular geodésicas nulas, curvas nulas de longitud mínima, ¿cómo lo hago? Porque este lagrangiano no me vale. Porque esta cosa de aquí va a ser 0. Y me quedo sin lagrangiano. ¿De acuerdo? Entonces tengo que encontrar otra manera, otro lagrangiano, tengo que encontrar otra manera de llegar a un lagrangiano que sí respete o que sea totalmente equivalente a este anterior, ¿sí? Totalmente equivalente a este anterior, pero que me sirva para también curvas nulas y temporales. Para curvas nulas, perdón. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso lo haremos el siguiente día. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Por qué son tan importantes las geodésicas? ¿Por qué tanta vuelta con las geodésicas? Porque todo objeto en un espacio-tiempo sobre el que no actúa ninguna otra fuerza más que la gravedad se mueve siguiendo una geodésica. Y eso es un resultado súper importante en física. Se le llama el principio geodésico. Entonces, básicamente, lo que vamos a obtener cuando acabemos con todo esto, escribamos el lagrangiano equivalente y demás, y hagamos un poco de cálculos, es exactamente el lagrangiano de una partícula relativista, moviéndose en el espacio de Minkowski o incluso en el espacio de la relatividad general. A eso vamos a llegar. Al lagrangiano de una partícula libre relativista. ¿Vale? Y eso obviamente es algo importante en física. La Tierra, por ejemplo, es una partícula, si la consideráis muy chiquita comparada con, bueno, el espacio en el que se mueve, que más o menos es cierto, y el tamaño de su órbita, la Tierra se mueve libremente, siguiendo una curva geodésica del espacio donde se mueve. Lo que pasa es que el espacio donde se mueve la Tierra está curvado y por eso la geodésica no es una línea recta, sino que es una línea curvada. Concretamente es algo parecido a una elipse. ¿De acuerdo? Y de ahí la órbita que sigue la Tierra. Vamos a poder encontrar cuál es el lagrangiano que da lugar al movimiento de la Tierra. Y vamos a poder comprobar cómo ese lagrangiano, cuando hacemos el límite no relativista, se reduce al lagrangiano de un potencial central kepleriano. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda de todo lo que hemos hecho? ¿No? ¿No? Entonces el problema, lo importante de todo esto hoy es que el problema de las geodésicas no es un problema matemático. El problema de las geodésicas es un problema muy importante en física. Es algo que hay que estudiar en física. ¿De acuerdo? Y nos va a llevar obligatoriamente a buscar otro lagrangiano equivalente al lagrangiano que ya conocemos. Lo importante de todo esto es que el lagrangiano equivalente al que vamos a llegar no va a ser este más una derivada total respecto al tiempo, sino que va a ser algo totalmente distinto y vais a ver otra manera de construir lagrangianos equivalentes, utilizando métodos funcionales. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis preguntar? Ah, yo sí que os quiero preguntar una cosa. ¿El jueves hay clase presencial o es clase online todavía? Creo que es online aún. Online, profe. Es online todavía, ¿cierto? Entonces hasta el lunes no nos vemos en clase. Vale, pues el siguiente día seguimos con esto, con el jueves, y terminamos la parte de geodésicas, ¿sí? O sea, todo lo de las geodésicas lo vamos a acabar el jueves, de tal manera que la semana siguiente la tendremos para hacer problemas variacionales condicionados
que es algo muy sencillo, la teoría es más sencilla. Esto ya os he dicho que era teoría, pero es que es una teoría importante porque vamos a llegar al lagrangiano de una partícula relativista, ¿ya? Y con eso acabamos este tema y podemos irnos tranquilamente a la prueba, ¿vale? ¿Más cuestiones, dudas, preguntas? ¿No? Vale, pues el siguiente día seguimos. Chao a todos. Luego, profe. Ya, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.